Buenos días, ¿cómo están? Bueno, tenemos en este momento a William, Jacqueline, Anthony, Juan, David, Miguel, Franco, Val y Johan en el Classroom. Eh, Empecemos con los grupos, vamos con la daily. Grupo uno, entonces, cuéntame en qué van, qué están haciendo. Sí, buenos días, Cristian. Bueno, nosotros ayer nos hemos repartido ya las tareas para este sprint para crear los endpoints y completar también algunas pantallas del frontend. Am, Hemos estado viendo algunas configuraciones y estamos trabajando sobre todo en eso. Eso sería por nuestra parte. Vale, listo, muchas gracias. Entonces, grupo 2. Hola, pues como comentamos la vez pasada, los lunes, bueno, los lunes como tal no empezamos los martes en nuestro equipo y pues terminar unos detalles del frontend y del backend faltaría algo relacionado sobre las órdenes, historial de compras y pues la implementación de lo del correo y ya juntar todo, ¿no? Ya consumir la propia API y no el de JSON para esta semana. Perfecto, listo, muchas gracias. Grupo 4. Sí, Sí, profesor, grupo 4 aquí. dale, por favor. No. Lo que hicimos nosotros fue remodelar la base de datos. Eliminamos unas relaciones e implementamos unas más de acuerdo a lo que era la lógica de nuestro negocio. Ya lo que se piensa hacer hoy es implementar con el Prisma para poder hacer las pruebas y trabajar con las APIs. En el lado del frontend, lo que se hizo es agregar diseños desktop, algunos diseños que solo teníamos en mobile y también otras pantallas más que están tanto en desktop y en mobile. Esto cuando avanzamos. Vale, excelente. Muchas gracias. Grupo 5. Buen día, profe. Nosotros lo que prácticamente estamos viendo ahora es la parte de los roles. Ya diseñamos por la parte del frontend para administrador y estamos viendo cómo conectar, ¿no? En la parte de roles. Listo, perfecto. Y grupo 6. Hola, Cristian. Sí, Hola. bueno, a partir del diagrama de entidad-relación nos dimos cuenta de que el usuario va a tener o va a poder editar su perfil, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos tenido que modificar un poco el front para que pueda tener un panel de administración porque no lo habíamos contemplado. Estábamos trabajando con páginas así sueltas donde podría administrar sus mascotas, ¿no? Entonces, ese cambio, quedamos ayer y también estamos coordinando para avanzar el backend, ¿no? A partir del repositorio que nos pasaste. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, en lo que vamos a estar es enfocándonos en el tema de los usuarios para empezar a crear autenticación, registro, roles, etcétera, ¿cierto? Y pues para ello vamos a hacer unas pequeñas modificaciones como al modelo que tenemos, porque pues no es del todo lo que necesitamos, ¿cierto? Y para mirar también el tema de las migraciones. Entonces, si recordamos, por acá, el modelo de usuarios lo único que tenía era como nombre, email, el apellido y el paso. Solo tenía como esa información. Pero muy seguramente nosotros vamos a querer hacer
más modificaciones. Por ejemplo, muy seguramente ustedes en algunos van a querer tener un avatar. Entonces, un string, claro. Y muy seguramente uno va a querer tener usuarios con un flag, una identificación que nos determine si el usuario está activo o no. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que los usuarios, cuando se registren, se les envíe un correo con el fin de que ellos validen ese correo, le den clic en el enlace y cuando le den clic en el enlace llegue a nuestro sitio y lo podamos activar. Entonces, digamos que el usuario va a estar, puede que esté activo o puede que no esté activo, ¿cierto? Estaría activo siempre y cuando el usuario haya validado ese correo, ese email. Si no, no estará. Entonces, con eso, pues nos estaríamos nosotros garantizando de alguna manera que no creen, digamos, cuentas en nuestra plataforma con correos que no existen realmente, sino que tienen que ser correos que los verifiquen. Entonces, posiblemente yo puedo crear un ISAPTI como tal, que sea booleano, y yo podría decir que por defecto sea true o por defecto sea false. Por defecto va a ser false. Ningún usuario va a estar activo hasta que se cree, ¿cierto? Entonces tengo el avatar y está activo. Ahora, como yo tengo que enviar, voy a enviar un correo, ¿no? Hagamos como el dibujo de lo que queremos lograr, pues de una vez pensemos a futuro qué es lo que vamos a tocar para no tener que hacerlo, modificar muchos elementos más. Entonces, el usuario entra al sistema, se registra, entonces llega al backend, el backend lo guarda en la base de datos, la base de datos, entonces aquí lo registra, pero además eh, envía un email al usuario, ¿cierto? Le envía un email. Ese email es para que el usuario valide. Entonces, el usuario va a tener que entrar a la página web, va a volver al backend con ese link que llegó acá llegó un link, y cuando ese usuario acepte esa validación, aquí en la tabla que él estaba se le pone en true. ¿Listo? Ya entonces lo validaste, quedaste en true. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, como nosotros tenemos que hacer ciertas cosas en ese espacio, por ejemplo, tenemos que poner un link para enviar. Entonces, ese link, pues, usted lo podría tranquilamente enviar directo al email y no hay ningún problema, ¿cierto? Pero el link, como uno lo hace, entonces, este es el link con mi URL, no sé, lo que sea, pues mi sitio web, pero además tiene un token que va a determinar si ese link es válido, pues para poderlo activar. Yo no le voy a mandar un link colocando algo, solo le voy a poner un token para que ese token lo podamos nosotros validar contra nuestro sistema y determinar si ese link o ese token que el usuario está dándole clic para que se active es correcto. Entonces, por lo tanto, yo en mi base de datos tengo que tener un campo para el token. Entonces acá me va a tocar almacenar el token, ¿cierto? El 4 que no sé qué, aquí va a tocar almacenar ese token. Entonces me toca crear un campo para el token. Pero además de eso, me tocaría agregar otro campo para el tiempo de expiración, porque usted no quiere que eh, ese token sea, pues, digamos, para toda la vida, como que ese link lo puedes activar en 3 años, no. Eso es para que lo actives, digamos, máximo 24 horas, etcétera. Entonces, va a tener que tener un tiempo. Y además, pues, para hacerlo más sencillo, vamos a ponerle, digamos, un rol, ¿cierto? Digamos que todos los usuarios van a tener solo un rol, no van a tener muchos roles, ¿sabes? Que usted es administrador y usuario, no, solo sería un rol para temas de simplicidad y no ponernos a hacer. Entonces necesitamos otro campo más, ¿listo? Entonces ya ahí tenemos que empezar a modificar todos esos elementos que vamos a tener porque pues vamos a construirlo. Entonces ya tenemos el avatar, vamos a ponerle el rol, ¿listo? Digamos que por defecto puede ser user, ¿listo? Pero ese rol pudiese ser un enum. Enseguida miramos
cómo manejar que sea un enum. Entonces, no sé, si de pronto Prisma nos da algo como Prisma, enum, a ver si en el modelo nos permite poner un enum para eso. Entonces, a ver, el rol, default user. Entonces, acá está el rol y es un enum, míralo acá. Listo. Entonces, mire, sí, puede ser. Entonces, aquí, como lo estamos colocando como un string, pues lo vamos a cambiar para que sea un enum y, por ejemplo, sea user, sea admin. Por ahora, ustedes pues van a poner más elementos. Usuarios van a ser todos los que, digamos, en mi plataforma van a ser como los que la utilicen y administración vamos a ser nosotros, permitamos hacerse las configuraciones. Entonces, ya el usuario va a tener este rol. Entonces ya no es tipo string, sino que es tipo rol. ¿Listo? Entonces al yo hacerle así, pues digamos que al agregar esto me dice, ya no, default user no se puede porque no es de ese estilo. Me toca ponerlo de esta forma. O sea, sin comillitas, porque ya no es un string. Pero igual lo voy a copiar acá pues para pegar. Entonces ya me dice que va a ser usuarios por defecto. Entonces, tengo un avatar, tengo un rol. Ese avatar puede ser, se me va la palabra, no obligatorio, ¿cómo se dice? Sí, no requerido. Entonces, pues podemos ponerlo así para que no es requerido. El rol sí va a ser requerido, pero entonces por defecto va a ser de usuario. Si va a ser está activo o no, es requerido, pero pues por defecto va a ser false. Pero los otros campos que vamos a poner no son requeridos, entonces vamos a ponerlo. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar uno que se va a llamar como password reset token, ¿cierto? Y va a ser de tipo string. No va a ser requerido, pues porque cuando se cree el usuario no necesita ese campo. Solo se va a poner en algunos momentos, o cuando se edite, o cuando ya se active, ese campo se borra, entonces no es necesario. Y podemos ponerle un tiempo de expiración. ¿Listo? Ahí están, digamos, esos dos campos son. Entonces ya con esa modificación que hicimos, tenemos el avatar, el rol, tenemos esos campos, nuestra base de datos ya no es la misma, ¿cierto? Si empezamos a comparar contra lo que teníamos aquí en la tabla de, ¿dónde se me perdió la de ayer? Acá. En esta que estábamos trabajando, en la de acá, database, NFT, esquemas, public, tablas. En esta del usuario, digamos, las que teníamos eran estas, email, Entonces, tenemos que hacer una migración. Listo. Entonces, nos toca venir al sistema y generar una migración. Ya nosotros habíamos visto la primera migración en el tutorial de Prisma. Prisma, pongo acá migrate. Nos decían cómo, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando se arrancaba le decían haga un migrate dev y el nombre init. Ya en este caso, pues la segunda migración que vamos a hacer no se va a llamar init, sino que pues, vas a tener que ponerle un nombre. Entonces tendríamos que agregar eso. Entonces hay que hacer un prisma. Pero no me da así. npx prisma migrate dev. Y en vez de ponerle init, pues le podemos poner algo con el usuario. Entonces, no sé, user, a ver cómo lo ponen acá. ¿Qué convención siguen? Siguen con guiones bajos. Listo. Entonces voy a hacer user add, no sé, fields. Listo. Entonces, al crear esto, vamos a crear una nueva migración en nuestra carpeta de Prisma con los campos, con las estructuras, las sentencias necesarias de SQL para que esto funcione. Entonces, acá, ¿qué me dice? Me dice, parse, no está sincronizado con el histórico. Entonces nos está diciendo que parse, que como que queremos continuar. Le podemos decir que sí, le podemos decir que no. Digámosle que sí, pues porque yo sé que no tengo mayor cosa, pero si no, hagan primero un pool y hagan eso. Entonces miren,
Miren lo que ocurrió. Me quedó el init. Eso. Acá me quedó el del user add que tenemos, que fue el que hice yo, user add fields, y la migración es esto. Entonces creo un rol, que es un enum, que tiene usuario y admin, llego acá, y altero la tabla de usuario agregando una columna avatar, que es de tipo text. Agrego la columna isApti, booleano, que no puede ser null, con un default false. La columna password reset token, que es tipo text, un token expire, que es un timestamp, y la columna roll, que no es, sí, pues que no puede ser nulo y que por defecto es usuario. Entonces, esta es la estructura que la base de datos va a necesitar para poder trabajar con eso. ¿Listo? Entonces, súper bien. Ya se creó la migración, pero esa migración, de nuevo, no la está reflejando de alguna manera esto todavía. Refresh. Acá tenemos las columnas. Que no. Está maluco este. Prisma Migration, acá está la migración. Aquí digamos que en la columna de migraciones, si yo abro, me diría en la cual estoy. Entonces me dice, tengo una que se llama init y tengo otra que es esa que estoy. Listo. Y en la tabla de usuarios, bueno, si ya la corrió en la migración, mire que acá ya por defecto la tenemos. Entonces tenemos el password, el avatar, el ISAPTI, el password reset token, el Spire y el rol. Entonces ya se creó ahí como tal. Como yo estoy trabajando ya con la variable de entorno en la base de producción, pues no tendría que hacer nada, ¿cierto? Porque estoy llegando allá, yo la generé en esa manera. Pero si hubiera puesto a trabajar en local, yo hubiera generado ese cambio en mi local. El siguiente paso que yo tendría que hacer es npx prisma db push para mandar esos cambios a esa base de datos en el momento que ya se tenga que hacer. Pero como lo hice directamente acá, pues no necesito tenerlo. Entonces, listo, ya tenemos como lo de usuarios y pues ya vamos a poder hacer ciertas cosas. Listo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a, bueno, vamos a crear todos los elementos de los usuarios, pero digamos que el usuario en sí no va a tener, acá en este rol no va a tener el tema de autenticación. Eso va a ser para otra API. Pero sí vamos a hacer todos los elementos necesarios para el tema de usuario. Entonces, primero que todo, estoy trabajando en la rama de main, vamos a pasar el checkout y velo. Pues que nos crear, git checkout y velo. Y ahí voy a trabajar lo que estoy haciendo. Esto pues no va a ser pull request porque como solo soy yo solito, voy a trabajar ahí, pero ustedes digamos que tendrían que trabajar en su rama, por decir algo, feature, user endpoint, por poner algo. Y vamos a crear todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Crear el index.ts, crear el user.controller.ts, crear el user.service.ts, crear el user.type.ts y creo que esos son los que tenemos. Control, service y tipos. Sí, son como los que tenemos hasta el momento. Entonces, nos podemos robar muchas cosas de ese estilo. Entonces, pues voy a poner esto aquí, me lo voy a robar acá para que lo hagamos más rápido y algo como esto. Entonces, voy a poder tener todos los usuarios. Voy a poder obtener un usuario. Voy a poder eliminar un usuario por ID. Crear un usuario, pero pues nosotros no vamos a crear un usuario y actualizar un usuario. Listo. Digamos que este post no lo voy a crear porque nosotros no vamos a crear usuarios por acá. Solo lo vamos a, a leer, pues, de alguna manera, pues, a registrar. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer, repito, cuando se cree un usuario, es porque se
se registró en nuestra plataforma. Y se lo podemos dejar, darle responsabilidad a otra herramienta. Por ejemplo, o bueno, puede estar ahí. Pues cada quien tiene con su gusto. A mí me gusta dejarlo en un endpoint más de validaciones, pero pues por ahora dejémoslo acá pues para que sea más sencillo y enseguida lo cuadremos. Entonces, pues, enseguida borramos todo esto. Vamos a ponerlo. Entonces vamos a arrancar por el del servicio, irnos de abajo hacia arriba para que podamos cuadrar. Entonces, ¿qué hacemos? Importamos el prisma. ¿Listo? ¿Qué tenemos que crear? Const prisma igual new prisma. ¿Cierto? Entonces con eso pues ya vamos a poder empezar a trabajar. ¿Qué vamos a tener? Todos los métodos. Entonces export, async, function, get all users. Poner algo. ¿Cierto? Users. ¿Qué haría yo? Entonces const users. Igual await prisma punto user punto find main. Entonces me los traería y los devolvería. Digamos que no está haciendo más, pero pues ahí tenemos. No es Prisma, sino es que es Prisma Client. Pero no- Listo. Vamos a crear el del usuario. Ese es el que nos va a importar más. Los otros no los voy a hacer. Los vamos a poner por ahora en el de crear el usuario, que es como el que más relevancia podría hacer. Ya luego los otros, pues podríamos verificar. Pero por ahora, para temas de simplicidad, nos enfocaremos en el de crear. Entonces, export, async, function, pongámosle create user. Entonces, a ese create user se le pasa una información. Entonces, digamos que yo le voy a pasar acá un input, o un data, o un usuario, o cualquier cosa, pues, ¿cierto? La información que el usuario va a agregar. Pero eso es de un tipo. ¿Cuál es el tipo? Entonces nosotros, listo. Recuerda que los tipos los podríamos bajar de acá, pero los crearíamos acá en tipos porque podemos crear tipos con diferentes elementos. Por ejemplo, export type user. Por ahora, pongámosle que va a ser, tengo una acá. Export user. Pero vamos a llamar a este man as user model. Decimos que es este. Listo. Por ahora no tenemos más, pero imaginemos que tuviéramos como otro. Es que no tenemos relaciones, pero por ejemplo, yo le muestro algo como en mi código para hacerlo. Acá. Por ejemplo, yo tengo una tabla de redención. Es una tabla pues que tiene una relación con unos assets. Listo. Entonces tengo una tabla como decir envíos con los assets que están enviando. Entonces, si yo quisiera que me devolviera la tabla, el resultado de los envíos más los assets que envió, yo no tengo un tipo automáticamente que junte eso. Me toca crear uno, en este caso se llama Redeem with Asset, el cual me toca crearlo con este gate payload que entrega Prisma. Prisma le entrega este gate payload por cada entidad que tenemos. Y le decimos que entonces incluya eso. Entonces, si por decir algo nosotros tuviésemos acá el de usuarios con, no sé, con productos que todavía no tenemos, entonces podríamos crear uno, por ejemplo, es type user with
product, por decir algo. Y entonces tendríamos que hacer el prisma, como estaba ahí, yo me acuerdo que era con P mayúscula, prisma.get como usuario, user get payload. Y le toca a uno crear ese tipo, que es, tenga lo del usuario e incluyame lo de productos. Y este es el que uno utilizaría para devolver. Porque de nuevo, Prisma no tiene capacidad pues de terminar. Usted creo que necesita que devuelva. Le toca a uno crearlo. Entonces, listo. Por ahora solo el de usuario. Más adelante, cuando llegamos a esa relación, lo actualizábamos con los pagos, por ejemplo, para saber quién hizo ese pago o algo así. Tenerlo. Y yo entonces voy a decir que acá en el servicio, él va a usar user, pero el user, ¿de dónde lo va a encontrar? No de Prisma, sino del mío, ¿cierto? ¿Con qué fin? Porque de nuevo, utilicemos luego nuestros propios elementos. Entonces ya tenemos ahí el usuario con el que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer muchas validaciones acá. Por ahora, digamos que la única validación que yo quisiera hacer es que tenga password. Pues es la idea que tenemos. Entonces, no sé, si input.password no existe, podríamos sacar un error. Entonces, ¿cómo generamos un error desde el sistema? New error. Y acá le ponemos el mensajito. ¿Cuál? El password is... Listo. Solo por poner una validación, porque luego las validaciones las vamos a hacer con otra herramienta, que las vamos a hacer antes de que lleguen aquí ya al servicio. Es decir, que las podamos validar el request desde mucho antes. Es decir, desde que antes de que lleguen aquí al controlador, ya estemos validando, por ejemplo, que llegue la data que nosotros necesitamos que supuestamente llegue. Y no irnos hasta el servicio, no bajar tanto. Entonces ya tengo la información. Entonces, vamos a abrir el Prisma acá para que tengamos una referencia. Entonces necesitamos guardar el email, el nombre, el last name, el password, el avatar, el rol, tema. Listo. ¿Qué sucede? Es que el password no vamos a guardarlo como, si él me envía que el password es 123, entonces yo lo voy a guardar con 123. No. Yo tengo que encriptar ese password o hacer un hash o generar algo con la idea de que podamos nosotros mejorar eso. ¿Listo? Eso no puede ser así como así. Entonces, yo necesito crearlo de alguna manera. Y también, pues, cuando se cree el usuario, cuando crea este password reset token, bien, me tocaría hacerlo. Entonces, me toca hacer como muchas cositas. Vamos a hablar por encimita algo de cripto, no pues, de encriptación. Entonces, miremos. Entonces, resulta que hay librerías para hacer encriptación. Hay una muy buena que se llama Bcrypt, que es sumamente utilizada, que nos permite, pues, generar una encriptación o generar un hash a partir de un valor que le pasemos. Entonces, un hash lo que nos da es una cantidad igual de caracteres para un valor dado. Así nosotros, digamos, pongamos, qué sé yo, que mi contraseña es 123. Me da un hash, por decir algo, de 35 caracteres. Y si pongo un password, por ejemplo, que se diga, no sé, 123 password complicada punto asterisco, sigue dándome los 23 caracteres, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos es que no haya diferencia, así para que los hackers, pues, no les sea tan fácil obtener ese valor. Entonces, nosotros vamos a utilizar el Bcrypt para generar un password. ¿Listo? Entonces, él nos va a dar ciertas cosas. Nos va a decir, ve, genere un sol. Entonces, un sol va a decir como cuántos intentos va a tener. Ya por defecto son 10. Entonces, como que trata de generar 100 veces información aleatoria y cuando la genera, pues digamos que ya con eso estaríamos más que suficiente. Aquí nos da la forma, digamos, de comparar el password, pues en este caso que vamos a utilizar, entonces como el password plano contra el hash que nos llegue.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Él no va a como desencriptarlo o generar un hash para mirar cómo es. O sea, él no va a venir acá y desencriptar esto y para que consiga, no. Él compara esto haciéndole como un hash contra este y si coincide, lo genera. Es un tema, digamos, eh, maluquito de expresar de alguna manera, puesto que, como les decía, estos temas de encriptación, pero pues trato de resumirlo como más o menos yo lo entiendo en los temas de encriptación. ¿Listo? Entonces vamos a instalar esta. ¿Cómo es que se llama? Acá. Copiemos y peguemos. Entonces la voy a hacer aquí primero y luego pues refactorizamos el código. Porque pues no es responsabilidad de esto generar el hash para el password. Luego refactorizamos, listo. Entonces me dice que necesitamos importar. Entonces por acá nos decía que la versión de esto se importa así. Entonces, vamos a importarlo de esa manera y hagamos. Pues, vamos por acá. Que tenemos y pongámoslo aquí. Listo, seguramente me dice que no tengo los tipos. Tengo que instalarlos también. Y le damos. Entonces, para hacerlo un poquito más funcional, porque sea donde queremos llegar más adelante, no voy a crear la encriptación aquí, pues sino que lo voy a crear una función, así esa función me la puedo llevar luego para el lugar donde quiero. Entonces lo voy a generar por acá arribita, porque es. Entonces llamémosla export, async, function, llamémosla hash password. Y entonces le vamos a decir que recibe obviamente el password, que es un string, y puede que reciba un factor, que va a ser tipo número. Ya enseguida miramos. Entonces, ahí es lo que vamos a hacer. Entonces documentémosla un poquito para que entendamos qué es lo que va a hacer. Entonces el password. Pues, no sé, password to hash. El factor. Number or rounds to hash the password. Listo. El default es 1, es 10. Entonces podemos decir, listo, ¿eso qué devuelve? Pues porque todavía no tenemos el return, por eso no lo puso, pero el return, ¿qué es lo que devuelve eso? Una promesa, porque eso va a ser asíncrono, de tipo string, pues, y va a tener el password hasheado, ¿cierto? Y pues póngale acá un mensaje, póngale, no sé, ¿qué es lo que hace eso? Pues, hash password, pues. Igual es muy diciente el título. Entonces, lo primero vamos a tratar de hacer como, lo primero, lo primero sería el SAL, ¿listo? Bcrypt genera una cadena aleatoria que la llaman SAL, pues en inglés salt. Y esta SAL, digamos que se combina con la contraseña antes de hashearla, lo que asegura, digamos, incluso si dos personas tuviesen la misma contraseña, digamos que sus hashes serían diferentes. Entonces lo que hace el tema del SAL es proteger contra ataques con tablas, digamos, precomputadas, que es como, yo ya tengo un montón de tablas, pues como, ¿qué podría ser el A que podría valer, el 3 que podría valer? Es como que tratan de hacer, no sé, como en las películas que ponen un timer, un aparatico que empieza como a descifrar los valores para una contraseña o algo. Eso es como lo que ocurre. Entonces, ¿cómo lo genera?
Tons sal es igual a await, porque es asíncrono, utilizamos el bcrypt y le decimos que genere un sol. ¿Listo? ¿De cuánto? Si le mandamos el valor, mire, se lo pone. Si no, él lo pone por defecto, que es 10. Entonces, por eso yo hice exactamente lo mismo. Si le paso el factor, pues me genera el factor de aleatoriedad. Ya enseguida miramos eso cuando lo estemos probando. Miramos qué es lo que hace cada cosa antes de guardar. Entonces, listo, ahí está. Ya me generó el sal, ¿cierto? Entonces, digamos, esa cantidad de 10 es como las rondas de trabajo que va a utilizar, ¿cierto? Acá los llaman como si las rondas del hash para trabajar. Acá lo mismo, el costo de procesar el valor es 10, la versión mínima, tal cosa. Acá nos explica, de nuevo, esos temas de criptografía. Pero básicamente es especificar, no sé, cuántas veces se debe realizar ese proceso del hashing que tiene un costo, un worth factor, y básicamente lo que hace Bcrypt es que sea más lento y ajustable. Cuanto más alto sea el número de rondas, más tiempo va a demorar generar ese hash. Entonces eso es importante, pues cuando tratan de hacer fuerza bruta, pues, va a ser complicado. Entonces por defecto él lo va a tener en 10. Si usted quiere que super, póngalo en 14 o algo así, pero de nuevo, se le va a demorar mucho más generar esa contraseña. Entonces lo que hace luego es generar el hash. Pongo acá como 2, el hash. Listo. Entonces, await, bcrypt, hash. Ahí pues queda pegado, bcrypt.hash. ¿Y qué le pasamos? Entonces, le vamos a pasar el password que queremos y el sol. Listo. Entonces, ¿qué hace con este hash? Pues básicamente la contraseña combinada con el sal se pasa a este método, pues que es un proceso interactivo que incluye por debajo Bcrypt para cifrar el algoritmo, cifrar la contraseña utilizando un algoritmo Blowfish como tal. Este proceso, digamos que va a transformar la contraseña en un hash de una longitud fija. Y ya lo que uno hace, pues es almacenarlo en algún lugar. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo podría poner aquí como const hashed y pues podría retornarlo. Return hash. Listo. Entonces, por eso decíamos que aquí devolvíamos una promesa, promise, string. ¿Por qué? Pues porque se va a demorar y haciendo relevancia a eso. De nuevo, no es necesario ponerlo como tal porque él es capaz de descifrarlo por eso. Entonces ya yo lo que necesito hacer en mi código es poner esa contraseña. Entonces, const hashed password es igual a que await y le llamamos a quién? A este método, hash password. Entonces llamamos a este hash password y le podemos pasar el password. Entonces, ¿qué le pasamos? Input.password. Si queremos, le pasamos un 10. Si queremos, le pasamos un 14. Pero no le va a pasar nada porque por defecto es 10 y pues con 10 es más que suficiente para nuestro escenario. Entonces él ya va a hacer ese password y lo va a tener. ¿Listo? Súper bien. Todavía no vamos a hacer el tema de, del reset token y eso, pues para hacerlo primero como sencillo. ¿Listo? Entonces, súper chimpa. Ahí quedó. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear como la data que necesitamos nosotros guardar. Entonces, por ejemplo, const data va a ser igual a. Podemos poner todo lo del input, ¿cierto? O sea, todo lo que viene en el input es la data que necesitamos. Pero nosotros queremos modificar el password, porque el password lo queremos que lo guarde tal cual como está, password. ¿Listo? Y entonces, nosotros le decimos, ve,
utiliza este. De nuevo, yo podría ponerle tipos porque mira que no me da, yo podría decir que el tipo de esto es user. Entonces, mira que al borrar acá, y así me da el password. Password, dos puntos, hash password. Hash el password, perdón. Y ya. Luego, ¿qué vendrían acá? Pues para poner. Tendríamos que poner el del password. Estos dos. Password reset token. Y luego tendríamos que poner este otro, pero todavía no lo vamos a hacer pues para no complicar más ese elemento. Y lo que necesitamos entonces es crearlo. Entonces, ¿cómo hago? Pues como const new user es igual a await prisma.user.create y create básicamente es data, dos puntos y la data. Pero como ya lo tengo arriba data, ahí la pongo como data. Listo. Y finalmente, ¿qué hago? Retorno el nuevo usuario creado. New user. Eso es lo que quiero, ¿cierto? De ese password por ahora. Entonces solo voy a tener estos dos pues, para que lo revisemos y vamos modificando cada cosa con tiempo. Entonces me voy a ir para el controller. Listo, para utilizar ese elemento y pues poder trabajar con esas dos situaciones. Entonces, import de express, vamos a necesitar el request pues, y el response para tipar. From express. Y vamos a necesitar los métodos. Entonces, por ahora solo creamos dos. From user service. ¿Cuáles tenemos? El de crear usuario y el de obtener todos los usuarios. Son los únicos que tenemos. Vamos a crear la función. Export, async, function, get all user handler. Y eso recibe un request, que es de tipo request, y recibe un response, que es de tipo response. ¿Listo? ¿Qué devuelve? Ya enseguida lo ponemos. Pero lo que va a hacer es que va a obtener los usuarios. ¿De dónde? De await, get all users, y los tiene. ¿Listo? Y finalmente, pues, retorne, o pues, no retorne, hagámosle un res.json y pasamos los users. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos ese lo podemos venir acá a la nota e importarlo. Import from controller. ¿Cuál necesitamos? Necesitamos el pues este sería este. Ya está. Listo. Voy a comentar este porque no lo necesito. Y voy a comentar este porque no lo necesito. Y enseguida lo cuadramos. ¿Qué nos faltaría para hacer todo este andamiaje de una? Pues para que termine todo eso, nos falta que la ruta la agreguemos. Entonces ya nosotros la habíamos creado de alguna manera. Y aquí tenemos, ¿cierto? API Router me va a traer todo esto. Y cuando llamen a API Users, va a resolver ese elemento. Y ese API Users, pues va a hacer esto. Entonces ya tengo como todo. Si yo ya levantara este proyecto, npm run dev, podría funcionar. Pero me dice que 100 is required. Ah, bueno, claro, sí. Es que tengo esto todavía así. Entonces, podría venirme aquí a Thunder. Y en vez de traerme todas las notas, tráigame todos los users. ¿Listo? ¿Qué me va a traer? Nada. Vacío porque no tengo ningún usuario. Tengo que es que crearlos. Un post. ¿Cierto? Tengo que crear un usuario. Pero eso es ahí donde vamos a llegar. Vamos a crear el usuario. Entonces, vamos a crear la función de crear un usuario.
export, async, function, create, user, handler. Entonces, ¿qué tiene? Un request, eso mismo de acá, y un response. Luego miramos el de nets, pero pues por ahora no necesitamos eso. Entonces, necesitamos la data. ¿La data dónde va a venir? Va a venir en el request.body, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ahí es donde va a tener sus elementos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Vamos a hacer acá un try catch y lo que vamos a hacer es crear el usuario. Entonces, como const new user es igual a await create user y le pasamos la data. Listo. ¿Qué seguiría para futuros escenarios para dejarlo ahí ya marcado porque sé dónde va? Entonces, hay que enviar un email al usuario, ¿cierto? Y ese email tiene que tener el token y todos esos valores. Pero todavía no lo vamos a hacer porque digamos que ese email, cuando nos envíe el email, ya tendría que, este usuario tendría que tener el link, tendría que tener el timer, todos esos elementos, pero eso todavía no lo hacemos. Y ya después de que lo envíe, pues normal, ¿cierto? Lo que sí podemos hacer es responder con un status de 201 porque lo creó y podemos devolver el JSON. ¿Qué es? El new user. Y si eso llegase a fallar por alguna razón, pues sacamos un mensaje de error, por ahora un console.log y pongamos el error acá, pero no necesitamos más. Entonces yo ya tendría esto para crear el usuario. Va a traer la data y va a hacer, ¿qué necesito yo aquí? Ponerle a mi index esto. Necesito agregarlo y ahí está. Listo. Entonces, vámonos al servicio. Imprimamos este hash password para que veamos qué es lo que hace cuando venimos acá. Y vamos a crearlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Toda la data que nos estaban pidiendo. Entonces, name. Voy a crear yo. Cristian. Last name. Moreno. ¿Qué más elementos necesitamos? Entonces miremos el servicio que no me acuerdo. El name, el password. Solo con eso. Ah, bueno, el email. Bien importante. Entonces, acá el email. Por ahora, como es de mentiritas. Y password. Listo. 1, 2, 3. Entonces, cuando yo llame a este método post de users, de nuevo, ¿cómo ocurre? Llega por el enrutador, API users, le delega toda la responsabilidad a este router. Este router detecta que lo que está llamando es post y no tiene mayor cosa, pero tiene más valores aquí en su ruta. Le da la responsabilidad al controller. En controller, en el request, obtiene desde el body la data, se la envía al servicio. El servicio va a venir acá, va a verificar que si haya password, va a generar el hash para ese password, nos lo va a mostrar en pantalla. Luego va a generar la data que sí vamos a guardar, guardará ese usuario, lo creará y nos lo va a devolver para que el control lo devuelva, finalmente eso lo devuelva y nos dé un 201. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces vamos a guardarlo. Entonces mira que se demoró un poquito. Entonces, mira el hash que dio, ¿cierto? Y ese hash es el valor para ese password que puse 123. Si yo volviese a generar otro usuario con ese mismo password 123, el hash no sería igual, porque esa es la idea de ese algoritmo que ellos utilizan por debajo, ese Bluefish como tal.
Y yo ya tengo un usuario que pudiese consultar si hago un get, que me los va a traer todos, me trae toda la información. ¿Yo qué haría? Que no me devuelva el password, pues. O sea, yo solo devolvería el email, nombre, enlace, y el rol y el avatar. Las demás cosas, pues no necesitaría. Entonces, podría cambiar eso un poquito. Listo. Pero lo que estamos haciendo es creando. Entonces, hagamos el experimento. Creemos otro usuario. Mafe, Serna, ponle el M. Listo. Vamos a crearlo. Y mire que este es totalmente diferente a este. Vamos acá. Son totalmente diferentes. No hay forma, pues, como saber. ¿Les dan como la misma longitud? Sí, sí dan la misma longitud. Una longitud fija. En este caso nos está dando... ¿cuántos caracteres? Nos está dando 61, 60 caracteres nos da. Una longitud fija de 60 caracteres para cada uno. Así que valga un 1, 2, 3. Si pongo un password mucho más grande, también nos va a dar 60 caracteres. Esto, y ahí, entonces esa es la idea del hash. Entonces ya con eso, pues yo ya tengo aquí en mi base de datos dos usuarios con un password, o sea, un email, nombre, last name, un password. Tenemos un avatar que pues, por ahora no tiene nada, pero luego cuando el usuario lo edite, puede poner su fotico. Si es apti, por defecto están false, o sea, todavía ninguno. Y ambos son usuarios, ninguno es admin. Ah, si lo quisiera cambiar a este admin, pues lo edito y le cambio el valor a admin como tal. Pero pues ya tenemos esos elementos. Entonces ya tenemos ahí una primera parte para trabajar. Ahora, yo sé que es maluco tener que crear esos usuarios así y todo eso, o poblar la data de alguna manera. Por eso es que nosotros queremos de alguna manera sembrar nuestra aplicación. Entonces, Prisma nos ofrece algo que nos permite sembrar de alguna manera el código de nuestra base de datos, pues prepoblarla, tener información que nos la permite hacer. Entonces nosotros podríamos crear un script que genere varios usuarios aleatorios, random, y le ponga un password random también y dale, sale para pintura, ¿cierto? Digamos que con los usuarios no hay mucho problema, pero digamos donde habría más problema sería, no sé, productos, restaurantes. Usted necesita que su base de datos tenga pues información precargada pues para poder probar. Qué empresa tener que crear eso día uno, muy maluco. Y además, si ustedes están probando, que cree, que elimine, entonces pueden crear dos, eliminan dos y dejaron la aplicación sin datos para que cuando alguien entre y quiera ver los restaurantes, los liste, pero como los borraron, no los tienen. Entonces es importante hacer este sit. Este sit lo vamos a hacer ahorita en la tarde, pues para llenar, pero básicamente, por dejar el ejemplo acá, pongamos acá como user.seed.ts. Listo. ¿Y qué es lo que buscamos en ese seed? O ese seeder, como lo quiere el sembrador, más bien. No sembra, sino más bien el sembrador. Ese seeder, lo que nosotros buscamos es crear como ese objeto que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Esto que nos devuelve acá, como de alguna manera devolverlo. Listo. Crearlo. Entonces, a un ejemplo, digamos que yo tengo este objeto y lo que yo busco es que Prisma recorra un arreglo de esto y lo inserte. Y pues para eso, básicamente él nos dice acá que hay que crear debajo de la carpeta de Prisma un archivo seed que corra pues un seed.ts, guarde y lo ejecute. Eso lo vamos a hacer en la tardecita. Pero no, pues lo va a hacer con usuarios, pero pues la idea es que lo hagamos con restaurantes, assets, todo. Digamos que
enseguida yo cambio un poquito mi API para que no diga notas, sino más bien assets, que es lo que vendería mi proyecto de NFT Marketplace, ¿cierto? Y ahí pues ya metería más assets y cosas de ese estilito. Listo, entonces, de nuevo, para ir recapitulando lo que hicimos, simplemente en encaminados para manejar todo el tema de la autenticación, es que creamos una nueva migración para la tabla de usuarios porque la tabla de usuarios estaba muy sencilla y necesitábamos cambiar. Entonces yo modifiqué el modelo de Prisma, pero eso no es garantía de nada todavía. Hasta que yo no genere una migración, o sea, no haga el NPX Prisma Migrate Dev, no voy a generar este archivo con los cambios necesarios para que la base de datos lo haga. Cuando ya obtuve eso, yo ya me enfoqué en construir mi mini aplicacioncita de usuarios para hacerlo. Y lo único que hicimos de diferente, pues como misterio ahí, fue que el password no lo vamos a guardar tal cual como el usuario lo manda, el 1, 2, 3, sino que vamos a encriptarlo. Y para eso creamos una funcioncita llamada hashPassword que utiliza la biblioteca Bcrypt para hacer eso. Luego esto lo vamos a llevar para otra función, pues otra carpeta donde tengamos como unos temas de autenticación y ahí va a ser. ¿Por qué? Porque el siguiente paso, digamos que en lo que tendríamos que hacer es el login. Y entonces, si ya hice un hash, recuerden que él me ofrecía una forma de compararlo. Acá, entonces tengo que hacer el método para comparar. Entonces también lo estaría utilizando aquí. ¿Podría? Sí, tranquilamente. Pero pues vamos a crear una utilidad mejor para eso. Listo. Entonces, guardemos aquí. Add punto git commit -am. Pues hagámoslo con esto. ¿Cómo se ve? Conventional commit, un feature, no tiene un scope. Vamos a hacerle un feature. Y create users endpoint por ahora. Listo. Y subamos eso. Entonces, ¿eso dónde está? Está en mi proyecto de Cristian Moreno, ¿cierto? Que es como el mío, pues el que estoy trabajando, pues para poderles mostrar. Está en esto. Y está en la rama de desarrollo, no está en la rama main, sino está en la rama de desarrollo. Digamos que todo lo que vayamos trabajando va a quedar siempre en la rama de desarrollo y no pues como la de main. La de main únicamente cuando voy a publicar. Todavía pues voy a publicar más tarde, pues cuando hagamos otras cositas de autenticación. Entonces, nuevamente, esto va a estar quedando ahí. Ustedes pueden ya ir probando. Alguien me preguntaba que si ya pueden tomarlo, si ya pueden empezar a trabajar, ir explorando. El tema de autenticación, digamos que va a cambiar, entonces yo les sugiero arranquen por otros espacios. Todo el mundo tiene que hacer autenticación. Esperen en el tema de autenticación. Vayan creando, no sé, los restaurantes, los productos, las mascotas, como todos los elementos los pueden ir creando con este esquema que estamos mirando ahí. Y ya cuando tenemos que hacer el tema de autenticación y todo eso, pues pueden ir haciendo los pasos que yo estoy haciendo acá. Listo. Bueno, no es más. Nos vemos ahora en la tardecita para que continuemos con eso. Que tengan un feliz día y muchos éxitos en todo. Chao, chao.